En mitad de una catástrofe natural es cuando uno menos espera tropezarse con un acontecimiento misterioso, pero a veces ocurren cosas absolutamente asombrosas. Imagínense la escena. Periana, año 1884, y un terremoto que asoló a toda la comarca, pero con especial virulencia en este municipio de la Axarquía. Ante la súplica de los vecinos, ocurrió lo imposible. Bienvenidos a Málaga Misteriosa. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Bueno, Óscar, nos encontramos en la iglesia de Periana, la iglesia de San Isidro Labrador, que además es un enclave muy importante en el pueblo, primero porque es la parroquia, pero luego también por un acontecimiento que ocurrió en 1884. Hablamos de un terremoto que aparentemente afectó a Periana incluso más que a otros municipios del entorno, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ocurrió? Fue el pueblo más castigado de toda la provincia. El terremoto tuvo el epicentro en Alhama de Granada. Fue la noche del 24 de diciembre de 1884 y, como ya te digo, fue el pueblo más castigado de toda la provincia. Destruyó muchas casas. Un hecho curioso fue que el terremoto iba de dentro hacia afuera. Fue una cosa muy rara. Destruyó casi todo el pueblo. Claro, que de hecho a raíz de ahí el pueblo necesitó la ayuda, ¿no?, de otros municipios, de otros lugares de España. España, incluso de la América, de las últimas posesiones que tenía España en la América. Y creo que a raíz de ese terremoto es precisamente cuando se construye o se reconstruye el templo en el que nos encontramos. Este templo no era el original estaba un poco más arriba. El otro fue imposible reconstruirlo porque el terreno ya no lo permitía. Claro. Y decidieron reconstruirlo aquí. El rey Alfonso XII, que visitó este pueblo, fue uno de los pocos pueblos que visitó durante el terremoto y fue el quien organizó, digamos, la recolecta entre todos los países para poder reconstruir las casas y las iglesias que se destrozaron. Vamos a hablar de esa parte de misterio, ya lo has apuntado, ¿no? ¿Cómo se produce un terremoto que en teoría tendría que haber arrasado con todo el municipio, pero es curioso cómo se detiene justo cuando llega a la zona más poblada, ¿no? Se detiene, es una cosa muy extraña que ni siquiera los mismos geólogos lo entienden, porque en cuanto llegan al núcleo de la población el terremoto se detiene. Y es algo muy raro. Claro, porque de haber seguido adelante el número de muertes, de destrucción, sido muy superior, claro, a lo que hubo. Una auténtica hecatombe, ¿no? Y esta historia, que se supone que es un prodigio, ¿es conocida hoy día entre la gente del pueblo? Entre los más mayores, algunos sí la conocen, los más jóvenes no. ¿Se sabe qué pensó la Iglesia en aquel entonces? Si la Iglesia habló también de milagro. Pudo haber, se decía que hubo alguna intervención de milagro, pero tampoco estuvo muy reconocido a nivel oficial. A nivel oficial. No, ¿no? Sí, es cierto que en esta iglesia tenemos una placa en la entrada que recuerda un poco la historia, quizá no tanto el misterio en sí, pero la historia de ese terremoto. De ese terremoto, ¿no? Con lo cual podemos decir que Periana ha sobrevivido gracias a un presunto milagro. Sí. Seguimos profundizando en los misterios de Periana, en este caso viajando a la época musulmana, donde encontramos a una joven cristiana apresada por los árabes, un acontecimiento histórico que en la actualidad se ve envuelto en fenómenos extraños. Vamos a hablar ahora de una historia que nos hace viajar a la época musulmana, aquí en Periana, y que tiene que ver con una mujer cristiana cautiva y una historia que al final se convierte en una historia de amor, muy parecida a esa de la Peña de los Enamorados de Antequera. ¿Qué me puedes contar de este caso, de esta tradición que se viene narrando desde hace tanto tiempo? Durante la ocupación árabe se llevaron cautiva a una cristiana. Y la curiosidad es que el guardia que la custodiaba, el guardia árabe, se enamoró de ella. Ah, se enamora de ella. Se enamora de ella. Se enteraron los dueños de la fortaleza. Sí. Y una noche deciden escaparse juntos. Claro, porque hay que decir que en aquella época estaba prohibido que un árabe tuviera relación con una cristiana. Un cristiano con un... Totalmente prohibido. Claro. Y el guardia una noche la sacó de la celda y huyeron juntos. Los persiguieron. Y en la fortaleza había una torre fortaleza en Marchamona, en el abrigo de Marchamona, una pedanía de aquí del pueblo.
y venían persiguiéndolo y decidieron suicidarse. Claro, porque ahí solo tenían la opción o bien de entregarse porque iban a ser atrapados. De todas maneras iban a morir igualmente. Claro, con lo cual deciden, casi como en esa historia que antes decía, ¿no?, de Tello y Tazcona en Antequera, sí, abrazarse y lanzarse al vacío desde lo alto de la peña. La fortaleza se encontraba también allí en el abrigo de Marchamona. Ajá. Y es cierto que esta historia, que forma parte de esa etapa árabe de Periana, con lo cual hablamos de un contexto histórico concreto, ha tenido su reflejo en el ámbito de lo paranormal, porque se dice que ha quedado en cierto modo el recuerdo de estos dos personajes. Y aquellos dos enamorados, de vez en cuando es la época, se sabe que fue más o menos por el mes de marzo o abril, cuando fue el momento en el que los dos se suicidaron. Suelen aparecer dos nubes juntas en lo alto de la peña, cada uno lo puede interpretar de cualquier manera, algunos hablan de pareidolia, claro, pero que parecen dos personas que se van a lanzar al vacío. Qué curioso. Y eso es algo que se supone que sigue ocurriendo todavía. Sigue ocurriendo en la actualidad. Y he leído por ahí, no sé si tú me lo puedes confirmar o desmentir, que independientemente de este fenómeno de las nubes, que ya de por sí es bastante curioso, también hay personas que al caminar por la zona, tal y como ocurre en la Peña de los Enamorados, repito, tal y como ocurre en el Faro de Estepona, donde también se supone que ocurrió algo similar, se oye como el grito o el lamento de alguien que se está arrojando. Se está arrojando al vacío, sobre todo por la noche. Sobre todo de noche. De noche. Claro, con lo cual es una especie de lugar encantado, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Sí. Claro. Y eso también es una historia que a día de hoy la gente la conozca, o sea, sobre todo la gente joven, me refiero. La gente joven no. No, Algunos mayores sí, pero la gente joven se preocupa poco de conocer estas historias tan curiosas. Sí, los mayores son el custodio, ¿no?, de ese conocimiento. Sí. Como todos los pueblos, Periana también cuenta con una casa encantada. Es conocida como la Casa del Espanto o la Casa de Demetrio, donde su dueño escondió sus posesiones bajo el suelo del salón, posesiones que fueron robadas tiempo después por un obrero, despertando la ira del fantasma de su dueño. Nos encontramos, Óscar, en el número 3 de la calle Jesús, aquí en Periana. Curiosamente, este enclave es conocido por dos sobrenombres. Uno de ellos muy normalito, ¿no? Le dice la Casa de Demetrio, con lo cual uno se puede imaginar que aquí vivió un señor llamado Demetrio, pero el otro es Casa del Espanto. Con ese adjetivo estamos hablando de un sitio donde supuestamente han pasado cosas muy curiosas. Vamos a empezar con la parte histórica. ¿A quién perteneció esta vivienda? A un hombre llamado Demetrio. ¿Demetrio? Efectivamente. Y estamos hablando de un sitio muy antiguo, o sea, ¿se sabe desde cuándo existe esta vivienda? Desde antes del terremoto. Hablamos, por lo tanto, mediados quizás del siglo XIX, finales del siglo. Más bien mediados. Existía ya cuando... Claro, cuando se produce el terremoto ya estaba, estaba esta casa. Esta casa. Y luego, a partir del momento en el que este señor deja de habitarla, porque fallece... Fallece, no tenía familia. No tenía descendientes. No tenía descendientes, y este hombre se ve que guardó dinero, o un tesoro, se dice, joyas. Sí. Y a partir de que el hombre fallece, buscaron lo que él guardó. Y de entonces ocurren estos fenómenos en esta casa. Claro, es como si Demetrio no se encontrara tranquilo porque le han quitado aquello que le pertenecía. Y quizás sea eso, porque ahora hablaremos de los fenómenos, quizás ese sea el motivo de que la casa siga estando deshabitada. Sí, ese es el motivo. Pues es curioso, está en una zona buena del pueblo, con lo cual lo normal es que alguien haya querido adquirirla, pues reformarla, pero parece que la gente le sigue teniendo miedo. Sigue teniendo miedo a esta casa. ¿Qué es lo que se cuenta a nivel paranormal? ¿Qué cosas se cuenta? Los gritos que se oyen, las lucernarias, las figuras que se ven a través de ese ventanuco. Claro. Que es donde él dormía y donde vigilaba por las noches a ver si venía alguien a robarle. A quitarle lo que estando él vivo. Suyo, ¿no? De hecho, esta casa, como veis, no está ni tiene cable de teléfono porque nunca jamás la han intentado reformar. Nunca. Nunca. Qué extraño. Yo he escuchado testimonios de personas que decían que al pasar por aquí en mitad de la noche, vecinos del entorno incluso, escuchaban un golpe como si alguien desde dentro diera una fuerte patada, ¿no? Un fuerte puñetazo al portón, o que incluso la figura que se aparecía por arriba, muchos reconocían en su momento el rostro de Demetrio. Como vigilando al que pasaba, pegaba a la puerta para que no se detuviera. Siguiera adelante y pasara de largo de
de su casa. Claro. Hoy día sigue habiendo personas que tengan miedo de pasar por este lugar. Sí, sobre todo las personas mayores, sí. Claro, siguen recordando la historia de Demetrio, ¿no? Incluso las personas que viven por aquí cerca, claro, los vecinos, que son pocos, pero intentan evitar esta parte. Siempre dan la vuelta por abajo. Claro, es como un lugar que ha quedado en cierto modo estigmatizado, ¿no? Sí. Y se supone que aquí seguirá porque, claro, no se ve que haya una intención de nadie. No, nadie ha querido comprar nunca este solar, bueno, este edificio. Lo que se ve. Como veis está... Es poco más que la fachada, ¿no? Porque por dentro estarán lo que es las paredes, el techo caído entero. Claro. Incluso ha crecido vegetación dentro. Que se imagino que fuera. Si hubiera algún grupo de investigación, algún investigador en concreto que quisiera pasar una noche dentro, está complicado. Se ha intentado abrir la puerta, no sé si es que hay algo que la tranca por dentro, no sé, pero la puerta es imposible de abrir. Qué curioso, por más que se intenta echar abajo. Por más que se intenta echar abajo, y eso que la puerta está completamente desvencijada. Sí. Desvencijada. Por más que se intenta echar abajo, es imposible abrir esa puerta. Claro, es como si Demetrio estuviera ahí al otro lado. Estuviera empujándola. Protegiendo su casa. Sí. Más que a una casa encantada, la gente de Periana le tiene miedo a una enorme encina que se encuentra en la carretera hacia Río Gordo. Dicen que allí fue escondido hace tiempo un libro encuadernado con piel humana y escrito con sangre. Eso ha provocado que los lugareños se esquiven el lugar, sobre todo al caer la noche. Estamos, Óscar, a pie de carretera, un poco a las afueras de Periana. Y tenemos aquí una encina que además es curioso cómo prácticamente está cayendo sobre la carretera, pero nadie la quiere podar, ni siquiera el ayuntamiento. Nadie. ¿Qué es lo que se cuenta de esta encina? Se cuenta con la bruja escondida aquí su libro de hechizos. Su libro de hechizos. Su libro de hechizos. Y que no era un libro de hechizos cualquiera. No era cualquiera. La bruja asesinó a un hombre y con su piel hizo el libro de hechizos de magia negra. Además, esto ocurre en una época en la que la Inquisición estaba pendiente de cualquier cosa que pudieran hacer la bruja. De hecho, la perseguía la Inquisición, la cogió, la hizo un auto de fe, pero el libro jamás apareció. ¿Nunca apareció? Nunca apareció el libro. Pues se supone que está ahí dentro. Se supone que está dentro de esa encina. Y el hecho de que este libro, realizado con piel humana, haya sido escondido dentro de la encina, ¿ha provocado que con el paso del tiempo se produzcan fenómenos extraños? Se producen fenómenos, se producen gritos, aparecen luminarias muy extrañas, sobre todo en la copa. Sí. Porque además esto, hoy día vemos que es una carretera, pero antes no era así. Antes no era una carretera, la carretera estaba por encima. Por encima, Esto era campo. Con lo cual la gente que pasaba por aquí se llevaba la desagradable sorpresa de ese tipo de sucesos que nos ha contado. Y de las luces, porque de hecho la bruja vivía en una choza que tenía aquí, por aquí, y la gente odiaba pasar por aquí. Claro, imagino que se convirtió en un lugar estigmatizado. Estigmatizado totalmente. Por ese miedo, ¿no? Eso incluso creo que había personas dedicadas sobre todo al extraperlo que aprovechaban el hecho, ¿no? Aprovechaban este hecho de que este lugar era maldito para esconder las mercancías, pero todos acababan suicidándose. O sea, ellos terminaban también mal, ¿no? Todos. El que ha intentado buscar el libro o han querido cortar encina, todos han acabado suicidándose. Claro, con lo cual es lugar maldito dentro de Periana al que todos le tienen bastante miedo. Bastante miedo, el que más le tenemos miedo es a esta encina. Seguimos en Periana y de la mano del novelista Daniel Clavero vamos a conocer un montón de acontecimientos sobrenaturales que ocurrieron en el pasado de esta villa, entre ellos la de la popular Dama de Blanco que se aparecía a las afueras del municipio. Bueno, Daniel, tú eres escritor, eres novelista y muchas veces aprovechas, y yo creo que esto es típico de los escritores, como combustible aquellas historias reales que ocurren en determinados lugares, o por lo menos aquellas leyendas y tradiciones. Y eso te ha ocurrido con una novela a la que has titulado, si no me equivoco, La Dama Dormida, ¿verdad? Sí. No sé si es tu última novela o es una... Bueno, es la tercera que escribí. La tercera, ¿no? Después, y está basada en un hecho que no sabemos si es del todo real, pero sí se comenta en el pueblo, sí parece que es una leyenda común. ¿Qué era exactamente lo que se narraba y que luego tú has utilizado en cierto modo para incorporarlo a tu libro? Sí, bueno, a mí cuando era pequeño y venía aquí en vacaciones en Periana, pues mis tíos, los amigos de mi familia y tal, siempre por la noche pues
se reunían siempre en el patio allí de la casa y comentaban pues historias de Periana. Entonces una de las que a mí me gustaba más, porque siempre a mí la historia de terror me ha encantado, era de una aparecida, como lo dicen aquí, aparecido, que había en el campo, en una zona de Periana, lo que es aquí se llama Camino del Molino del Algarrobal o Algarrobal, ¿no? Y se decía que los campesinos, los agricultores, cuando volvían del campo, de faenar, ¿no? Cuando volvían ya y estaba anocheciendo, siempre había una mujer que iba vestida en blanco en la lejanía y que lo iba acompañando. Y cuando ya llegaban y se adentraban en el pueblo, pues la mujer desaparecía. Y entonces, pues, en la novela que escribí, pues, me inspiré en esa historia. Me gustó bastante, pero luego yo preguntaba y nadie me sabía decir quién podría ser esa mujer, si era alguna fallecida, que había muerto no hace mucho, de alguna zona de por allí. Lo único que comentaban que posiblemente era la habitante de algún cortijo que había por la zona, pero nadie sabía aportarme nada más. Claro, es verdad. Pero se supone que esa aparición era una aparición paranormal, era un fantasma de una mujer, como tú bien dices, que seguramente viviría en ese entorno y fallecería en ese entorno algún tiempo atrás, ¿no? Y ya por curiosidad, porque yo no he leído todavía tu novela, prometo que lo voy a hacer, pero ¿de qué manera le das cuerpo a esa historia? O sea, ¿qué es lo que pasa de ser una simple leyenda emperiana a ser una historia ya compleja en tu libro? O sea, ¿cuál sería un poquito la sinopsis? Pues la historia empieza de que son un grupo de amigos que se desafían a ir a una zona que tiene una leyenda en el pueblo que se llama el Árbol Muerto, ¿no? Bueno, que eso es por otra historia que no tiene nada que ver con la Dama Blanca. Entonces el protagonista, al final, él acaba solo, el único que se decide es ir al Árbol Muerto. Y cuando allí se sienta al pie del árbol, pues descubre que hay alguien que lo está mirando y ve que hay una mujer vestida de blanco en el campo, en una zona que yo llamo en el libro el bosque, que es una zona muy tupida de olivos, que en realidad es muy parecida a lo que tenemos aquí, porque tenemos un bosque de olivos centenarios, que es impresionante, muy bonito. Y descubre pues que esa mujer está en el bosque y que lo está mirando fijamente. Y entonces él de alguna forma se da cuenta de que es un espectro, vamos, de que es un aparecido. Y digamos que eso ya lo marca en el futuro y sabe que esa mujer está asociada a un campo que él mismo tiene en su familia en lo que llama en el libro el bosque. Y se traumatiza y de hecho en el futuro pues se va a vivir a Madrid y va allí y luego no quiere volver al pueblo. Está como asustado, ¿no? Claro. Y muchos años después se muere un amigo suyo, tiene que volver al pueblo y sabe que tiene que volver, ¿no?, al entierro del tal, pero de alguna forma lo asusta porque sabe que de alguna forma se va a reencontrar con el aparecido. Además porque el campo donde se supone que está la aparecida, pues el amigo que era el que lo tenía arrendado pues muere y tiene que buscar a alguien que se haga cargo del campo. Sabe que de alguna forma ese fantasma está asociado de alguna forma a su familia, porque es que es un campo familiar, de alguna forma está inspirado un poco en mi familia, porque la zona que te he contado de la dama dormida, parte de ese campo pertenece a mi familia y hay un cortijo y tal, y de alguna forma pues lo he asociado. Claro, o sea, tiene tintes autobiográficos también, ¿no? Y lo bueno que tiene, pinta muy bien, te prometo que la voy a leer, pero sobre todo nos demuestra que los escritores en ocasiones aprovechamos como ladrillos para crear la estructura, ¿no?, hechos cotidianos o cosas que han ocurrido, cosas que nos han contado y que nos sirven, ¿no?, de combustible. Pero volviendo un poquito a la realidad, a la leyenda, no se sabe absolutamente nada de quién podría ser esa mujer. Yo lo que he preguntado... Simplemente la aparición siguiendo a esos campesinos en mitad de la noche, ¿no? Vamos a dar el salto a otra historia, una historia que ocurre en cortijo llamado Cortijo Colodra y que tiene que ver con esos personajes tan temidos en el pasado y hasta hace no mucho, hasta décadas de los 40, de los 50, de los 60 del pasado siglo, los sacamantecas eran personajes temidos porque se supone que secuestraban niños para sacarles, extraerles la sangre o las mantecas, la grasa abdominal, para curar enfermedades que eran incurables en aquel entonces, cosa que era mentira, luego eso no curaba para nada y era todo lo contrario. Pero aquí tenemos una historia real de un sacamantecas, ¿verdad? Sí, bueno, parecido. En este caso, a mí lo que me han contado, la historia, una historia aquí famosa en el pueblo, que se dice que a principios del siglo XX, o no sé si finales del siglo XIX, en el cortijo de Colodra, decían que vivía un señorito que tenía una anemia muy fuerte, una anemia perniciosa, ¿no? Entonces se dice que lo que hacía, que no sé si era, no creo que fuera él, ¿no?, sino que contrataba a gente para que le secuestrara a niños, ¿vale? Y los niños lo llevaban luego al cortijo y le sacaba la sangre
y con esa sangre se la consumía. Se hacía una transfusión a sí mismo para recuperarla. Claro. Y que decían que era una persona que tenía mucho dinero y tal, pero claro, estaba con la enfermedad y que no podía tirar para adelante. ¿Y se sabe cómo acaba la historia? ¿Él muere? ¿Es detenido? Se supone que, claro, pero como son las leyendas, que luego no saben nunca darle fin. Sí. Depende de quién te la cuente, te lo contará de una forma u otra, pero lo que dicen que luego, pues que estaba el cortico, que lo escondía allí, que los cadáveres los enterraba allí en la zona y que nunca lo descubrieron. Claro. Que se sospechaba de que hacía eso, pero que no... Se supone que no lo detuvieron nunca. Claro, menuda historia. No sabemos si el personaje es real o no, pero bueno. Sí, no lo sabemos, pero es cierto que había muchos sacamantecas, hombres del saco... inspirados, Claro, y eso ha sido una historia que ha causado el terror en muchas familias, ¿no? El miedo de que tu hijo fuera secuestrado por uno de estos personajes. Y hay otra historia que tiene que ver con un cuadro y que también tiene un misterio, ¿no? Sí. ¿Qué sería? ¿Qué era lo que ocurría? Sí, dicen que en una casa que hay situada aquí entre lo que es la fuente y el cementerio, había, no sé si era una mujer o una familia que tenía un cuadro, y era un cuadro de un Cristo, y aseguraban que, vamos, yo fui de alguna noche acerca de la casa para eso y el cuadro, yo nunca vi nada, pero a mí hay gente que conozco que sí, que me aseguran que lo había oído, y que dicen que el Cristo a cierta hora, cuando era por la noche, se lamentaba y empezaba a llorar, empezaba a lamentarse y, qué bueno, y tal. Pero vamos, he conocido gente que sí, que dice que lo han oído, que es cierto. Claro. Te iba a preguntar qué pasó con ese cuadro, pero claro, tampoco sabemos ni si existió. A mí me llevaban a una casa, decían, no, esta casa me aseguraban, porque era típico el verano, pues las ventanas se dejaban abiertas, ¿no? Y se veía el interior, me enseñaban, que el cuadro allí, también era un niño. ¿Llegaste a verlo el cuadro desde lejos o no? Sí, de lejos. Me aseguraban que era ese, luego no sé si era lo que ellos pensaban, o realmente a lo mejor era otra casa, pero es verdad que esa historia la ha ido de más boca, vamos. Claro. Y cuando has ido creciendo, te has hecho mayor, ¿no has hecho un seguimiento quizá de saber quién vivía allí, qué era lo que pudo haber pasado con esa familia o con ese cuadro, o lo dejaste un poco olvidado? Sí, luego pregunté, pero en la casa luego ya no vivía nadie. Claro. Y no me sabían decir, no, ahí vi una mujer, decían que era una mujer y que ella no vive allí. Y claro, se le perdió la pista, claro. Bueno, son historias curiosas que nunca se sabe, igual en un futuro las conviertes también en novelas, ¿no? ¿Quién sabe? Desde Periana damos el salto a Colmenar. Allí la Virgen de la Candelaria es muy devocionada por la gente, pero la mayor parte de los vecinos desconocen el origen de esta devoción. Hoy vamos a conocer la historia de aquellos marineros canarios que sobrevivieron en mitad de una tormenta, supuestamente gracias a una intermediación divina. Hay una historia, Antonio, que es común en muchos municipios, la típica historia de esos marineros que en mitad de una tormenta llegaron a salvarse por una presunta intermediación divina, pero parece que en Colmenar tiene una importancia mucho más grande, porque aquí nos encontramos con unos marineros que no eran, como en otros casos, marineros, vamos a decir, locales, no era gente del entorno, sino que venían de Canarias, con lo cual nos encontramos con ese aditivo, ¿no?, que es un poco diferente a otras historias de este tipo. ¿Se sabe más o menos en qué fecha ocurrió el acontecimiento que nos vas a narrar? Sí, según nos comentan la gente, los mayores, los antiguos, fue sobre el año 1700. 1700, o sea, a principios del siglo XVIII, cuando ocurre ese acontecimiento que ha dado origen a una devoción muy importante hacia la Virgen de la Candelaria. ¿Qué es lo que cuenta la tradición que ocurrió en mitad del mar con aquellos marineros que estaban de visita, además, verdad? Sí, pues según cuenta la leyenda, en el año 1700 unos marineros canarios fueron sorprendidos por una fuerte tormenta en las costas malagueñas. Y le pidieron a la Virgen que si lo salvaba le harían una ermita en lo alto del pueblo, en unos montes que se veían desde el mar. Según cuentan también, fue un fraile que iba con ellos, eran 9 marineros los que iban en el barco, y el fraile contó de que se llamaba Fray Alfonso Espinosa, que fue el primer historiador de la vocación de Mariana de la Candelaria, y era uno de los 9 marineros que iban en el barco, y cuando iban navegando por las costas malagueñas sufrieron un fuerte temporal y naufragaron, y su barco se hundió. Entonces se encomendaron a la Virgen de la Candelaria y le prometió lo que he comentado anteriormente, que si llegaban a buen puerto le harían una ermita, y consiguieron llegar a las playas, a una playa, a la orilla, sin cartas de mar ni nada. Y entonces los marineros, es verdad que cumplieron su promesa. La ermita la tenemos en lo alto del pueblo, que desde donde está la ermita se divisa todo Colmenar, y la verdad que es un bien histórico también que tenemos allí.
Vic está considerado como Vic también. Qué bueno. Allí reina nuestra patrona durante todo el año, excepto en febrero, que el primer domingo de febrero se baja desde la ermita a la iglesia. Hay una procesión. Hay una procesión de bajada. Y después el domingo siguiente se le hace culto durante toda la semana. Y el domingo siguiente se le hace una procesión por todas las calles del pueblo hasta volver a la ermita. Este año, curiosamente, se me ofreció Blas, el de Arte de Voto, si lo conoce, una persona muy conocida que tiene muchas obras en muchísimos toda Andalucía. De hecho, hace poco tiempo hizo una exposición en Sevilla que se llevó las 2 obras que nos han hecho nosotros, y una de ellas era la leyenda de los marineros. Claro. O sea, se ha representado esa leyenda en esa obra, vamos a decir, casi, bueno, no pictórica en este caso, ¿no? Pero sí de arte, ¿no? Estamos viendo, por lo tanto, por lo que me has contado, que existen, como ya antes decía, detalles diferentes a otras leyendas que sí son similares, aquí porque venían estos marineros de Canarias, y luego por esa importancia, como tú bien has apuntado, de que en esa embarcación hubiera un personaje que es Fray Alonso de Espinosa, que gracias a que parece que se le daba bien esto de escribir, se convierte en el primer historiador, la persona que narra la historia, y eso yo creo que ha servido para que no se pierda, ¿no? Y fíjate si no se ha perdido, que la gente todavía le tiene muchísima devoción en el pueblo. Este tipo de imagen religiosa, la Virgen de la Candelaria, ¿acude la gente del entorno, la gente de Colmenar, a pedirle, tú sabes, los típicos favores del día a día, ¿no? Problemas de salud, no sé. Pues la verdad que sí, que muy de vez en cuando van allí. De hecho, hace poco tiempo un vecino de Colmenar se fue al Líbano, era el legionario, y le dejó en custodia a su chapiri para que lo protegiera mientras que estaba esos 6 meses en el Líbano. O sea, la gente cree en el poder de la Virgen, ¿verdad? También tenemos un baúl allí en el camerín, que te invito un día que suba ahí y lo veas, la Virgen, el camerín que tenemos. Y hay muchísimas fotos de que la gente se la lleva, sobre todo cuando antiguamente estaba la mili, que todos que se iban a la mili le llevaban una foto a la Virgen para que luego lo cuidase durante el periodo que estaban en la mili. Claro. Y es verdad que la ermita está abierta todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y siempre hay un venir de gente importante. Además, lo bonito de esta historia es que en otros casos, y yo conozco muchas imágenes de Cristos y de vírgenes que son muy devocionados por la gente, pero los lugareños se han olvidado del milagro, ¿no? El milagro de aquella tormenta, el milagro de tal, y se han quedado solo con la devoción. Pero aquí parece que todo el mundo recuerda perfectamente bien el suceso aquel que ocurrió en alta mar, porque está representado en la iglesia y se cuenta en placas y en páginas, y o sea, se ha podido conservar, ¿no? De alguna manera, y la gente a día de hoy lo conoce perfectamente, ¿no? Rara sería la persona de Colmenar que no sepa que esta historia procede de una historia de un naufragio, de un milagro en un naufragio. ¿Tú personalmente le tienes devoción a la Virgen de la Candelaria? ¿Yo qué te voy a decir? Sí. Tengo una niña que se llama Candela. Vaya, por ella, y nació. Por ella. Mira qué curiosidad, voy a comentar a lo mejor no tiene nada que ver con esto, pero estábamos encerrando a la Virgen hace 7 años en la ermita, y mi mujer me comentó que estaba embarazada. Sí. Y bueno, 9 meses después, la Candelaria procesionó aquí en Málaga y nació mi niña. Vaya, y se llama Candela. Qué casualidad. Qué bueno, o sea, le pones ese nombre porque por la devoción tan grande que le tienes, ¿no? Bueno, mi familia y casi todo el municipio, la devoción que hay a la Candelaria es inmensa. Claro. ¿Y te ha ocasionado alguna vez algún prodigio, algún milagro? Tú sabes, ¿sueles pedirle también cosas? Sí, yo le pido todos los días. Todos los días, ¿no? Ella sabe que todos los días le pido una cosita, otro día otra. Sí. Y la verdad que... Qué bien. La devoción que tenemos, bueno, mi familia, cuando últimamente del pueblo que es grandísima a la Virgen. O sea, casi todo el mundo... Y cuando llega el día grande de la Candelaria, pues viene gente de Barcelona, de Málaga, de todas partes, no solo porque con la inmigración muchas familias se fueron a trabajar a Barcelona, y cuando llega el día de la Virgen, pues ellos vuelven a su Virgen en febrero y después se van otra vez para Barcelona. Claro. Esta ha sido otra muestra de esos extraños sucesos que ocurrían en siglos pasados, donde algunos marineros creyeron salvar la vida gracias a la intermediación de Dios o a la intermediación de alguna talla religiosa. Y vemos también cómo un suceso de esta índole ha calado tanto en Colmenar que la gente del entorno sigue rindiéndole tributo a esta hermosa Virgen de la Candelaria. Nos vemos en una próxima edición de Málaga Misteriosa. Un fuerte abrazo, amigos.